Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Vero, ¿qué tal? Buenas noches, Vero, buenas. Pati, buenas noches. Bere, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver. Lili, buenas noches. Lulu, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángeles fue la primera que se conectó. Mi esposa está checando que se escuche bien. Qué día tuvimos muy cansado el día de hoy. Para nosotros fue muy pesadito el día de hoy. Hicimos muchas cosas y luego hubo un problema en la carretera y bueno, nos desviaron y estamos llegando a Valle hace rato nada más. ¿Cómo están todos mis hermanos? Muy buenas noches. Marinita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Manuelín, Manes, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar. Vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tal la familia García, Lili? Buenas noches. Todos los que se conectan por allá. Bendiciones, ¿sí? Así es que vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Lolita, buenas noches. Hermanita, ¿cómo estás? Estamos hablando hace un rato. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya nos está saliendo como Francisco Javier seguramente. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos si puedes, ahí en el lugar donde te encuentras y concéntrate en la oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, a ti, mi Dios omnipotente, te pedimos en esta noche, Señor, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Te rogamos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que cada día, Señor, vayamos comprendiendo más cuáles son las riquezas de la gloria de los santos, las riquezas de la gloria de los santos, Señor, las riquezas de todo el bien de los santos, cosas que tienes guardadas para nosotros, Señor, que solamente las recibiremos, Señor, si tú sigues obrando en nosotros, Padre. Te rogamos que sigas tratando con nosotros, sabiendo, Señor, que los que tenemos que dar el primer paso somos nosotros para poder ser fortalecidos en este hombre interior y poder hacer tu voluntad, Padre, que es hacer solamente el bien. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia, palabra de vida, Señor. Gracias por las ovejas que tú has puesto en este rebaño, Señor, y que tú nos has encomendado, Señor, de los cuales no somos dignos, Señor, pero a ti te ha placido por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Katy, ¿cómo estás? Araceli, buenas noches, ¿cómo están? Amén. Bueno, mis hermanos, pues retomando el tema que estuvimos predicando el domingo pasado, donde abre tu Biblia ahí en el libro de Hebreos y nos comprueba por qué el Señor Jesucristo tenía que ir en carne, en espíritu y en alma, es decir, espíritu, alma y cuerpo, tenía que ir a esa cruz, o sea, tenía que ir a esa cruz el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo cumplió todas las cosas, así como fue el sumo sacerdote, también él llevó a cabo todas las cosas. Y entonces dice aquí en el libro de Hebreos 10, ¿sí? Dice Hebreos 10:5. ¿Sí? Recordando siempre lo que dice Hebreos 10:1, porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, la sombra, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Porque si hubiera podido la ley lograr eso, entonces cesarían las ofrendas, como dice en el versículo 2. De otra manera, cesarían las ofrendas, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. No tendrían más conciencia de pecado, es decir, Dios nos cambia nuestra conciencia, por eso oramos y decimos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que la luz entre nosotros, es decir, la voluntad de Dios entre nosotros, en nuestras conciencias, y entonces hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice, sacrificio y ofrenda ya no quisiste, Señor, mas me preparaste cuerpo. ¿Sí? Mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál fue ese cuerpo? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un ser con un cuerpo de pecado. Entonces, todo el pecado fue cargado en el Señor Jesucristo, en su carne. Él con el espíritu de que estaba con un espíritu limpio, con una mente transformada, nunca pecó. Nunca pecó, a pesar que tuvo todos los pecados de la humanidad cargados en el Señor Jesucristo, y Él fue tentado en todo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, por eso pediste que fuera cuerpo, dice en el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? Entonces, estábamos estudiando este tema y vamos a continuar con él, porque recuerda que en el Antiguo Testamento nos va narrando todo lo que hizo el Señor Jesucristo, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, mas no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas. Janet, ¿cómo estamos? Entonces, fíjate, el Señor Jesucristo, ¿sí?, tuvo todo el peso del pecado. Todo el peso del pecado, como lo decíamos el domingo, y nunca pecó. Nunca pecó. Y fue tentado en todo. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Así es que, mi hermano, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros problemas, que no haya sido tentado como tú eres tentado, y nosotros caemos muchas veces. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Y entonces dice Hebreos 4:15, dice,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado nuestro Señor Jesucristo? En todo. Todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es el único que podía cumplir. Ahora, Dios es luz y en Él no hay ¿qué? Ninguna tiniebla. Por consiguiente, el Padre, cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo, ahí en esa cruz, Él sabía que Él había cargado todo el pecado. El Señor Jesucristo estaba en su carne con todo el pecado de toda la humanidad. Y desde que estuvo aquí en la tierra, Él estuvo con todo el pecado de la humanidad. Y fue tentado en todo. ¿Qué te hace pecar a ti, mi hermano? ¿Qué te hace pecar? Pues la debilidad, el pecado que traemos en la carne. Pero no todos traemos el mismo pecado, todos tenemos diferentes debilidades. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Todos tenemos, ¿sí? Ni igual tiniebla, efectivamente, Lulu. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad diferente, una debilidad de la cual no se nos puede quitar, porque el mismo apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? ¿Y por qué lo decía Pablo? Porque decía: hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Hago lo que aborrezco, dice, lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado vive en mí. Y entonces por eso él decía: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Bueno, pues el Señor Jesucristo tampoco fue librado del cuerpo de pecado. Él llevaba todo el pecado en su carne. ¿Y qué hace Satanás? Te tienta en tu debilidad. Entonces por eso dice aquí que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. En todo fue tentado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Quién se llevó tu pecado? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados, aunque estamos conscientes que estás en un cuerpo de pecado, ¿sí? Pero ese pecado, para que tú ya no lo tuvieras en tu espíritu, para que pudieras tener un lugar nuevo, Jesucristo se tenía que llevar todos tus pecados, todas tus tinieblas, toda la parte pecaminosa tuya se la tenía que llevar. Y veamos cómo el Señor Jesucristo por eso murió en la cruz. Y ahí entregó todo el cuerpo de pecado. Pero ahora, en lo que vamos a ver el siguiente paso, es cómo el Señor Jesucristo fue también quien se limpió de todo pecado. Se limpió de todo pecado. Y el tercero, cómo el Señor Jesucristo pudo entrar en el cielo a derramar su sangre nuevamente, como decíamos el domingo. A ver, derramó su sangre en la cruz, sí, pero también la derramó ahí en el tercer cielo, en un tabernáculo no de esta creación, no hecho de manos. Entonces, vamos aquí al libro de Éxodo 29, que nos vaya a ir llevando para poder entender todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y a la vez todo lo que te pasa a ti y a mí, y poder entender por qué Dios nos va limpiando y cómo lo va haciendo. Así es que abre tu Biblia ahí en Éxodo 29, ¿sí? Dice Éxodo 29, ya lo tienes ahí, adelante, amén. Esto es lo que harás para consagrarlos, esto es lo que harás para consagrar. En este momento Dios estaba hablando con Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes. Éxodo 29:1. Para que sean mis sacerdotes, dijo, toma un becerro de la vacada
y 2 carneros sin defecto. Lo primero que te debe llamar la atención a ti y a mí, que el primer becerro de la vacada no tenía que ser sin defecto, era con defecto. ¿Qué es un defecto? Una debilidad, un pecado. Y los 2 carneros eran sin defecto. Y los panes sin levadura y las tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y dice, y esos panes sin levadura los pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Los ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. ¿Los cuántos animales estamos hablando? 3. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Vas a lavar a Aarón y a sus hijos, Moisés los vas a bañar, pues, los vas a limpiar. Todo es sombra de lo que había de venir. Porque Dios es santo. Entonces, y dice, versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón. ¿A quién va a vestir? A Aarón. Aquí no está vistiendo a los hijos. Y vestirás a Aarón la túnica. Le vas a poner la túnica a Aarón, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás en el cinto, con el cinto de efod. Y pondrás la mitra, que es como se ponen ahí los sacerdotes de la tradición, se ponen una mitra aquí en la cabeza. Tomarás, dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, una diadema de oro santa que ponían en la mitra. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y vas a ungir a Aarón. ¿Sí? Y harás que se acerquen ahora sus hijos y les vestirás las túnicas. Ahora sí siguen los hijos de Aarón y les vas a poner las túnicas. Dice en el versículo 9, le ceñirás con el cinto a Aarón y a sus hijos. Le ceñirás con el cinto a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Y les atarás las tiaras, o sea, me imagino que eran donde tú te amarras ahí la túnica, ¿no? Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. No los ha terminado de consagrar, solamente los bañó, vistió primero a Aarón y después vistió a los hijos. Pero recuerda que dijo, me vas a apartar un becerro de la vacada y 2 más sin defecto. Entonces, versículo 10, después desbarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, el becerro de la vacada, el que no tiene que estar limpio, y Aarón y sus hijos van a poner sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué significa el hecho de que Aarón y sus hijos tomaran sus manos y pusieran sus manos sobre el becerro que no era sin defecto, era un becerro de la vacada, con defecto como fuera, pónganle sus manos? ¿Qué estaba mostrando el Señor? ¿Qué rito estaba simbolizando el Señor? Que ellos estaban transmitiendo sus pecados, o sea, Aarón y sus hijos, estaban transmitiendo sus pecados a ese becerro, a ese cordero, ¿sí? Lo estaban transmitiendo. Recuerda una cosa, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Es decir, lo que está en este rito haciendo el Señor, me está mostrando en este rito que sus pecados se lo están pasando a ese becerro de la vacada. Jesucristo, vamos aquí, abre tu Biblia, ahí en el libro de Juan 1, ¿sí? Y ve a Juan 1, que el versículo te lo voy a decir ahorita,
en Juan 1, donde dice que Jesucristo es aquí, Juan 1:29. El día siguiente, el siguiente día, vio Juan a Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista vio venir a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero. ¿De quién es ese Cordero? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tú no tienes pecado, mi hermano, ya en tu espíritu? Porque el Señor Jesús se llevó tus pecados. Murió por ti y se llevó tus pecados. Todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, entonces el Señor Jesucristo se lleva sus pecados y Dios le regala un espíritu nuevo. ¿Sí? Somos nacidos por la palabra de Dios que vive y que vive para siempre. Amén. Entonces, a ver, regresemos aquí. Entonces, ¿qué es que en el rito que estamos viendo en Éxodo, porque es un rito, porque eso sabíamos y nos lo está diciendo la palabra de Dios, que eso no quita el pecado, pero era que una sombra, ¿sí? Era una sombra de lo que había de suceder. Entonces, ¿por qué tú no tienes pecado, mi hermano? Pues porque el Señor Jesucristo se llevó tus pecados. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en este rito, ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del Cordero de la vacada y estaba en este rito mostrándose cómo el Señor Jesucristo se llevaba los pecados de ellos, ¿sí? Y entonces, versículo 11, versículo 29, 11, después de haber puesto sus manos sobre el Cordero, dice el Señor, matarás el becerro delante de Dios. Matarás el becerro delante de Dios a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué iba a suceder al matarlo? Se iba a derramar su sangre. La sangre de ese cordero, ¿sí? Iba a ser que derramada, ¿sí? Iba a ser derramada. Y entonces a la hora que lo mataban Moisés, moría ese becerro y derramaba su sangre. Por eso dice en el versículo 12, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. En otra ocasión vamos a estudiar esta parte, por qué pone la sangre, ¿sí?, con su dedo sobre los cuernos, ¿sí? Dice, y la sangre del becerro tomarás, y dice, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar, no dentro del altar, al pie del altar. Dice versículo 13, tomarás también toda la glosura, es decir, lo que cubre los intestinos, la glosura sobre el hígado, los dos riñones y la glosura que está sobre ellos, y los vas a quemar sobre el altar. Recuerda que ahí en la entrada del lugar, antes de entrar al lugar santo, estaba el altar y donde se hacían los sacrificios. Y dice, ahí vas a quemar la glosura y todo. Dice, cuerpo, ya no quisiste más holocausto, Señor. Tú quisiste un cuerpo santo. Y dije yo, he aquí yo voy a cumplir tu voluntad, dice en Hebreos 10, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo dice, sacrificios por el pecado ya no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Veamos la importancia, porque el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz en su cuerpo, desde luego con su espíritu y con su alma,
pero era necesario, para tener un cuerpo, era necesario que naciera como hombre. Por eso dice la palabra de Dios que es anatema todo aquel que diga que si Jesús no fue nacido de mujer. Tuvo que haber nacido Jesucristo de mujer para que pudiera hacerse hombre y tuviera un cuerpo. Mira, vamos aquí a primera de Juan. En primera de Juan, ahorita lo vamos a buscar, vamos a leer aquí. En primera de Juan. Dice, primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿sí? Sino prueba los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo checo yo si hay un profeta falso? Porque dice, no le creas a todo espíritu, porque quien te está hablando es el espíritu de esa persona. Versículo 2, en esto conoced el espíritu de Dios. ¿Cómo conozco el espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu. Yo estoy confesando ahorita que Jesucristo vino en carne. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo confieso? Porque el Espíritu de Dios, el Dios verdadero, lo está poniendo en mi corazón. Así es que prueba los espíritus, pruébame a mí y yo confieso con todo mi corazón que Jesucristo se hizo hombre, que siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre nació, Dios cargó en él, en su carne, todo el pecado del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. ¿Sí? Y dice en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. ¿Sí? Así es que tú y yo reconocemos que Jesucristo tenía que ir en cuerpo. Por eso dice en Hebreos 10, ya no quisiste holocaustos de más animales, ya quisiste cuerpo, me preparaste cuerpo. ¿Eh? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí en este rito? En este rito es el cuerpo del Cordero, que en ese momento ya había recibido el pecado de Aarón y sus hijos. Y después de que en ese rito recibe eso, entonces matan al Cordero para que su sangre sea derramada en el altar, se pongan con su dedo, se pongan los cuernos, y esa sangre al derramarse se derrama ahí. Y después, ¿qué hacen con toda la glosura? La glosura es lo que cubre los intestinos, el hígado, los riñones, lo quemarás sobre el altar. ¿Sí? Pero fíjate, versículo 14, pero la carne de este cordero, versículo 29, 14, pero la carne del becerro y su piel, la piel es parte del cuerpo del cordero, sí, la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás afuera, los quemarás a fuego, les vas a prender lumbre y lo harás fuera del campamento, lo harás fuera del campamento. Esta es la ofrenda por el pecado. Y Jesucristo fue ofrecido como ofrenda ante Dios por el pecado. Y el Señor Jesucristo tuvo que ser echado fuera de la vida del Señor Jesucristo. Si algo sucedió, que ahí se separaron el Padre y el Hijo. Se separaron ambos porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla.
y su hijo tenía cargado todo el pecado y tenía que ser echado fuera del campamento. Esta es la ofrenda por el pecado. ¿Sí? Ahora bien, mis hermanos, vamos a estudiar ahora el segundo becerro, que ya era sin defecto. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos, ¿qué van a hacer? Pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero con su sangre, rociarás sobre el altar alrededor con esa sangre. Y fíjate en el versículo 17, bien importante. Cortarás el carnero en pedazos. Su carne la vas a hacer pedazos. El Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es que partido. ¿Sí? Y entonces cortarás el carnero en pedazos. Y fíjate lo que dice ahora, ve lo muy importante, mi hermano. Lavarás sus intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza. ¿Qué diferencia tenía del primer becerro? Dijo, mata al becerro. Después de que ellos impongan sus manos, mata al becerro, ¿sí? Y entonces tú lo vas a agarrar y toda la sangre le vas a derramar aquí en el altar. Vas a quemar la grosura y su cuerpo me lo echas fuera. Que fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Pero aquí en este segundo becerro está diciendo que ahora lo lave. Lo lave. A ver, mi hermano, ¿qué hace Dios cuando tú llegaste a Cristo? Te va lavando. Te va lavando. ¿Sí? De toda esta parte pecaminosa que tenemos. ¿Sí? Nos va lavando. ¿Sí? Y entonces por eso dice, agarras ese cordero. Y a ver, les dice, ahora otra vez Aarón y ellos van a poner sus manos sobre el cordero. Y es un rito donde le están pasando ahora esa carne de pecado. La descansan en ese cordero. Y ese cordero ahora que es lavado. ¿Ah? Nos lava y nos limpia. Así es como lo estás comentando. Nos lava el Señor. Su palabra nos lava. Entonces ese cordero tiene que morir, ¿sí? Dice aquí, versículo 15, otra vez vamos a leer este segundo cordero, 29:15. Así mismo tomarás uno de los carneros. Recuerda que eran 3, ahora ya está agarrando el segundo. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y vas a matar al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Esa carne tenía que morir. Esa carne tenía que morir. ¿Qué te tiene que pasar a ti? Hola Vicky, buenas noches. ¿Qué te tiene que pasar a ti, mi hermano? Tu carne tiene que morir. ¿Eh? ¿Cuándo haces morir tu carne? ¿Eh? Cuando estás decidido a que Dios te limpie de todo pecado. Amén. O sea que ese carnero dice, ya no lo vas a echar fuera del campamento, lo vas a limpiar. Sus piernas, su cuerpo, y lo vas a hacer en puros pedazos, ¿eh? Puros pedazos para que lo pongas sobre su misma cabeza. ¿Eh? Porque dice en el versículo 17, y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza.
Señor, o sea, qué impresionante lo que Dios hace con nosotros. Cuando tú llegaste a Cristo, ¿qué tiene que pasar contigo? Tienes que acabar con tu pecado. ¿Sí? Para ello, mira, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4. Vamos aquí a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Sí? Déjame ver si estoy bien. No, perdón. Primera de Pedro. Les dije Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro 4. Yo estaba leyendo otro todavía aquí a Santiago. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En qué ha padecido nuestro Señor Jesucristo? En la carne. Nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Con qué termina? Con el pecado. Eres lavado, eres limpiado, ¿sí? Por Dios. El Espíritu de Dios es fuego consumidor. Es fuego que consumidor. Porque dice aquí en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. ¿Dónde está el pecado? En la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Morir nosotros nuestro pecado en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos en la carne conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es que, mi hermano, tú eres desde que llegas a Cristo, ¿sí? Vas padeciendo, y ese padecimiento que a muchos no les gusta que se predique porque es una doctrina no fácil de entender o no es agradable porque el padecimiento no es agradable, tú tienes que padecer como yo también estoy padeciendo. Y cada vez que yo paso enfermedades, problemas, tribulaciones, estoy padeciendo en la carne para poderme arrepentir y cambiar como tú lo tienes que hacer y lo haces. ¿Cuántos de nosotros podemos decir ahora, después de haber salido de alguna prueba, Señor, fue muy duro lo que me pasó, pero Señor, si tú no hubieras estado conmigo, yo no la hubiera librado? Pero te doy la gloria a ti porque tú me sacaste vencedor, Señor, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Te doy gracias, Señor, porque por tu poder y tu gracia yo pude librar esta prueba. Pero me hiciste, Señor, padecer para que yo terminara con mi carne, para que una vez tú pasada la prueba, de esa parte que entregaste a Dios, que son muchas las que vamos entregando en cada prueba, son muchas esas pruebas que Dios nos va limpiando, por lo menos en esa parte ya no vuelves a pecar, ya no vuelves a caer, para no vivir el tiempo que te resta estando en la carne, dice versículo 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, él conforme a las concupiscencias de nosotros los hombres, sino poder vivir aquí en la tierra con tu cuerpo, ¿sí?, que hiciste morir tu pecado conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Así es que tú y yo lo hacemos. Y mira, ahora vamos aquí a Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15 dice la palabra de Dios. Dice 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a venir los que van a resucitar? ¿O con qué cuerpo vamos a venir los que vamos a resucitar? ¿Sí? ¿Cómo resucitaremos?
¿Cómo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo vendremos? Dice en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, ¿sí?, si no muere antes. Lo que tú siembras en la muerte, si no lo vivificaste, estando en el cuerpo, ¿sí?, ya no la libraste, hermano. Te quedas a la tribulación. Ahí vienen los otros misterios. Necio, lo que tú siembras no se puede vivificar si no muere antes. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que tú tienes que morir al pecado estando en el cuerpo con vida. ¿Entiendes? Estando en el cuerpo con vida. Ahorita estás en el cuerpo y tú tienes que morir a esa concupiscencia. Por eso eres lavado y limpiado. Por eso Dios te va limpiando día con día, día con día. ¿Sí? Dice el versículo 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otros. ¿Sí? Así es que, necio, dice la palabra de Dios, lo que tú siembras no se va a poder vivificar si no lo haces morir antes. Tenemos que hacer ¿qué? Morir antes para poder ser ¿qué? Vivificados. Mira, Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5. Dice, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, es decir, este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, que es la nueva Jerusalén, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sí? Y por eso también gemimos, dice 2 de Corintios 5:2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación que celestial. Esa habitación celestial la vamos a poder tener si hacemos morir primero el pecado. ¿Ven? Si tú haces morir el pecado en ti, entonces tendrás derecho a esa habitación celestial. Podrás tener ese cuerpo glorificado. Así es que, dice en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, y ser hallados en Cristo Jesús. Dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿cuál es tu tabernáculo? ¿Por qué es tabernáculo? Porque es el templo de Dios. Es un templo que está en pecado, pero a medida que tú vas haciendo morir el pecado en ti, entonces es este templo que está sometido con un pecado que murió para ti. Ya no vuelve a venir a hacer presión ni molestia, y que yo no puedo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? En semejanza de carne de pecado, y condenó al pecado en la carne. ¿Y qué significa condenar al pecado en la carne? Hacer pedazos tu carne, crucificarla, crucificar. ¿Qué es crucificar? Matar, ¿sí? Así es que dice el apóstol Pablo, yo mismo, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servir, no vaya a ser que siendo yo heraldo venga yo a ser descalificado. Tú tienes que hacer morir tu pecado estando aquí en la carne, ¿sí? Así es que dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, que es tu cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Así que, asimismo, los que estamos en este tabernáculo, cuando tú ya estás, que ya traes gobernado tu pecado aquí,
estás en ese tabernáculo, estás gimiendo con angustia. ¿Por qué gimes con angustia? Porque dices, Señor, ya no quiero que me siga dando guerra, Señor, por eso lo golpeo y lo pongo en servidumbre, pero ya quisiera yo mi cuerpo glorificado, Señor, ya quisiera yo tener ese cuerpo glorificado que ya va a ser absorbido por todo lo que dice, quisiéramos hacer para que lo mortal sea absorbido, por la vida, ¿no? Ya no habrá tentación, porque ya le mostraste al Padre que pudiste crucificar tu carne, que pudiste crucificar tu pecado, y entonces la vida que vives aquí, ya la vives en santidad, ya la vives en perfección, y entonces tú ya lavaste esa parte de tu carne, ¿sí? Ya lavaste esa parte, ¿sí? Dice versículo 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo, que es Dios, para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Para qué? Para que te fortalezca. Lo que tú tienes que hacer es fortalecerte, mi hermano, fortalecerte en la palabra de Dios, porque el galardón es grande. Mira, ¿cuántos cristianos están más preocupados por hacer que mi trabajo, que necesito llegar, que no pude venir, que porque tuve un evento, que porque tengo que hacer deporte, porque me anoté en un torneo, porque tengo que llevar a mis hijos al fútbol, porque está muy noche, porque está lloviendo? Mi hermano, lo que más necesitamos tú y yo es tener las arras del Espíritu para poder estar gobernando esta carne, porque solamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mi hermano, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y viene el tentador, no te puede atacar porque tú estás en ese momento lleno del Espíritu de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? O sea, no te embriagues nunca con vino. O sea, Dios no está prohibiendo que no te tomes una copita de vino. O sea, eso no está prohibiendo. Yo te lo puedo decir, yo tomo vino con unas copitas en la comida. Bueno, lo tomaba antes de que me viniera esta enfermedad, pero ya estoy saliendo, gloria a Dios. Pero en cuanto me den de alta, me voy a tomar mis copitas de vino, pero no me voy a embriagar. No me voy a embriagar porque eso es el pecado. No me voy a embriagar. O sea, siempre buscaré estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado al Espíritu Santo, porque estamos gimiendo. ¿Por qué gemimos? Porque este cuerpo quiere pecar y tú lo tienes que azotar como lo hacía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Por eso estamos gimiendo, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Amén. Entonces, por eso esta carne tiene que ser cortada en pedazos. Por eso vemos ese otro cordero que es el Señor Jesucristo en este rito que también hace Aarón y sus hijos, que Moisés los está dirigiendo. Le dice, mira, ese segundo cordero van a poner sus manos sobre él, ¿sí? Y entonces vas a matar ese cordero y lo vas a hacer pedazos, le vas a hacer la carne en pedazos y vas a derramar la sangre también en el altar y lo vas a cortar en pedazos y los vas a poner uno sobre el otro, así tenemos nuestra carne una sobre la otra, pero toda, y dice, y ahora la vas a lavar, le vas a dar una buena lavada a esa carne. Le vas a dar una buena lavada. Entonces esa buena lavada es la que Dios hace con nosotros, para que nosotros, sabiendo que miserables de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de pecado? Pues solamente el Señor. Por eso estamos, ¿qué? Gimiendo ser revestidos. Amén. Gimiendo ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mira, mi hermano, yo tiempo estaba diciendo, ¿por qué dice Pablo que gemimos? O sea, gemir es, ¡ay, Señor, ayúdame, estoy gimiendo! O sea, eso significa gemir, ¿no? Ayúdame, Señor, o sea,
estoy gimiendo de dolor, me duele mucho el estómago, estoy gimiendo, me duele mucho la cabeza, estoy gimiendo, me duele mi espalda, me duele mi cuello, estoy gimiendo. Entonces nosotros estamos gimiendo porque tenemos sometido ese pecado en nosotros, nos quiere hacer pecar porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo en el libro de Romanos 7. Así es que por eso estamos gimiendo. Cuando tú sometes tu carne a la voluntad de Dios, no permites que haga pecado tu carne, que te lleva al pecado en tu mente y te seduzca, en ese momento tú estás gimiendo dentro de ti diciendo, Señor, quiero ser revestido, pero para esto mismo el que nos hizo, nos dio las arras del Espíritu Santo. Amén. Nos dio las arras. Cuando tú agarras y te pones a murmurar, recuerda que murmurar es el momento que empiezas a hablar mal de una tercera persona. Pues estás hablando de una tercera persona que no está contigo y estás hablando mal de una persona, estás murmurando. Entonces es cuando tienes que decir, ¡ay, mi boca la voy a callar porque no debo murmurar, porque sé que para Dios es esta carne, este pecado que me hace pecar, aunque le digas la palabra? Estábamos comentando, no estabas comentando, estabas murmurando, y la murmuración es para tu propio mal, mi hermano, es para tu propio mal, porque la murmuración, veamos lo que le pasó a los que murmuraron. Los que murmuraron ahí en este pecado, se los tragó la tierra, por eso dice esto es un como ejemplo, y todo lo que es pecado, mi hermano, por eso estamos gimiendo en este cuerpo, gemimos dentro de este cuerpo. Así es que, porque dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino ya revestidos. Yo ya no quisiera, Señor, que mi carne siga aquí, ¿sí? Sino que tú ya desnúdame y revísteme, Señor, ¿sí? Para que lo mortal sea absorbido por la vida y yo deje de estar sufriendo con este cuerpo de pecado que me lleva al pecado, ¿sí? Pero gracias a Dios, el que nos hizo, para esto es Dios que nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Así es que versículo 6 dice, así que tú y yo como cristianos vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo del pecado sometido, estamos ausentes del Señor, dice en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo que nos hace gemir, ¿sí? Y presentes ya en el Señor con un cuerpo glorificado. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. ¿Cómo agradas a Dios? Cuando tú tienes sometido, ¿sí? ¿Sí? Cuando tú tienes sometido este cuerpo. Ahora, fíjate lo que aquí dice, bien importante, ¿sí? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en donde, mi hermano, mientras estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es malo, te vas a la tribulación, porque serás salvo por fuego. Pero si es bueno, recibirás el cuerpo glorificado y recibirás la anuencia de Dios que te va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos estando en el cuerpo. Por eso es que gemimos, ¿eh? Así es que, conociendo pues el temor del Señor, de lo que nos puede suceder, sabiendo que si yo sigo con mi pecado y no lo someto, no lo hago morir, ¿sí? No lo hago morir, no la voy a hacer. Tengo que tener temor de Dios. Por eso es lo más importante, mi hermano, es
hacer lo que estamos haciendo ahorita, recibiendo palabra de Dios. Ahorita en este momento no puedes decir, ay, me está ganando la carne. No, estás lleno del Espíritu de Dios porque tienes las arras del Espíritu de Dios. Dios nos ayuda y nos fortalece para no caer en pecado. Reconoce tu pecado, reconoce tu debilidad. O sea, ¿sí? Dice, persuadimos a los hombres. Persuadimos, dice Pablo, persuadimos a los hombres, a los hijos de Dios. Pero a Dios les manifiesto lo que somos tú y yo. Y Él sabe, porque Dios no puede ser engañado, qué has crucificado y qué tienes crucificado y qué no has crucificado. ¿Sí? Y espero que lo sea también a vuestras conciencias. ¿Sí? Así es que, regresando aquí, para terminar esta parte de este tema, de Éxodo 29. Éxodo 29, qué impresionante cómo todo era sombra de lo que había de venir, pero ahorita después vamos a ver cómo esto mismo, este rito, no solamente Aarón se lo hace al pueblo. Ahorita está consagrando, el Señor está haciendo el rito de consagrar a Aarón y a sus hijos. ¿Sí? Entonces primero pusieron sus manos sobre el cordero que cargó el pecado, y ese cordero no fue lavado ni nada, ese fue lanzado fuera del campamento. Eso le pasó al Señor Jesucristo. En el segundo cordero, en ese segundo pusieron sus manos también sobre el cordero para ser parte de él. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero entonces fuiste lavado, eres lavado por la palabra de Dios, eres llevado a las pruebas, porque dice, el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para que ya no vivamos más el tiempo que resta sirviendo al pecado, ¿sí? Y entonces dice aquí, versículo 15, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Por qué? ¿Qué rito está simulando? Que van a ser parte de ese cuerpo. ¿Sí? Cortarás el carnero en pedazos. Tú eres cortado en pedazos y eres el cuerpo de Cristo. Y lavarás sus intestinos. Dios te está lavando, mi hermano. Dios te está lavando. Y sus piernas, y las pondrás sobre sus troces, sobre su cabeza. Y dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Esto es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda, se llama esta ofrenda la ofrenda quemada. La ofrenda sacrificada que hacemos tú y yo, estando en este cuerpo, que lo harás, ¿sí? Y aquí terminamos el segundo carnero, donde es un carnero que se toma. Ahora puede tomar más forma este versículo de Romanos 12, mi hermano. Mira, vamos aquí a Romanos 12, y con esto vamos a terminar este primer estudio referente a los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, cómo se aplica también a nosotros. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así es que, mi hermano, os ruego por las misericordias de Dios que te presentes cuando vayas a alabarlo a la iglesia, ¿sí? O allá en tu casa, cuando te presentas delante de Dios, preséntate diciendo, Señor, este pecado lo tengo crucificado, Señor. Y si pecaste, por las misericordias de Dios, que son acá mañana, Él te va a perdonar. Pero te está pidiendo el Señor, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Calú, buenas noches. Así es que, mi hermano, cuando tú te limpias del pecado, significa que sacrificas el pecado.
esta debilidad que está en este cuerpo, que tú conoces tus debilidades y Dios las conoce. Yo conozco las mías, y el Señor me conoce. Y Él sabe cuando yo hago un verdadero sacrificio y sacrifico mi carne. Que presentéis en sacrificio agradable, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos con nuestros cuerpos, estando en un cuerpo de pecado, este cuerpo de pecado, pero sometido a la voluntad de Dios. Sometido a la voluntad de Dios. En sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque es un sacrificio, mi hermano, someter esta carne que quiere pecar y quiere hacer lo contrario. En este momento tú te presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Por qué santo? Porque ya no está pecando. Santo. Y eso que es agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces la ofrenda del pecado es el primer cordero que es quemado fuera, lo que se llevó a nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda quemada es que quemas esa carne la quemas y no la dejas que se presente. Y entonces por eso en este rito queda claro que al quemar todo el carnero sobre el altar, dice Éxodo 29:18, es un holocausto, es un sacrificio de olor grato. ¿Es de olor qué? Grato. Para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Piensa en el Señor Jesucristo. Todo el tiempo hizo el bien estando en un cuerpo de pecado. Por lo tanto, Él se presentaba delante del Padre estando en el cuerpo y se ponía a orar por Juan y por sus discípulos, pero Él estaba ofreciendo en un sacrificio vivo su cuerpo porque lo tenía sometido, no le permitía pegar, pero no le permitía pecar, ¿sí? Porque estaba sometido. Eso se llama una ofrenda quemada, una ofrenda agradable a Dios. Es nuestro culto racional. Amén, mis hermanos. Qué impresionante nos lleva el Señor cuando cuando tú y yo te metes a orar en tu lugar apartado ahí con el Señor y empiezas a abrir tu Biblia y empiezas a retener la revelación del Espíritu. Hermoso que te dices, lo lees y dices, wow, Señor, está tremendo. Ese carnero tenía que ser cortado en pedazos así, y tenía que ser lavado ahí con escobeta y todo, para quitar todo ese pecado. Ahí está sacrificando, dice, y lo vas a quemar sobre el altar y será la ofrenda quemada que es de grato olor para Dios, ¿no? O sea, Dios estando en el cielo, ve tu obra aquí en la tierra y dice, qué agradable es ver a mi hijo caminando en mi voluntad. Me gozo de haberlo comprado con la sangre de mi Hijo Jesucristo para que pudiera estar en mi presencia. Tiene sacrificado, la codicia la tiene sacrificada, los deseos de los ojos, los deseos de los labios, los deseos de los oídos, todos los deseos, todo lo que el mundo nos ofrece, mi Hijo lo tiene sometido y me es agradable. Me es agradable, es una ofrenda quemada a Dios. Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar, mis hermanos, y dile, Señor, ayúdame, Señor, a tener sometido este cuerpo. Por eso yo quiero gemir también, Señor. Gimo cuando yo someto este cuerpo. Pero cuando peco, Señor, muchas veces ya lo hago deliberadamente, pensando que no va a pasar nada, y debo tener temor, mi Señor, debo tener temor, Señor, porque, Señor, tú también eres
temible. Eres benigno, pero también eres fuerte, Señor. Corriges al que amas. Corriges al que amas, Padre. Así es que, mi hermano, que Dios nos ayude. Cada vez que tú pones este cuerpo de pecado, lo metes en servidumbre, te estás gimiendo. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Todo lo que sabemos es bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Por eso, mi Dios, gemimos, ponemos en servidumbre este cuerpo. Para eso nos diste al Espíritu Santo, que nos fortalece para no pecar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Qué gozo de haber estado allá en la Ciudad de México este domingo. Siempre nos gozamos, mi esposa y yo, mucho con todos ustedes de verlos por allá. Los amamos, los bendecimos y por allá estamos, por allá nos vemos, mis hermanos. Bye. ¿Ya no encuentras tus? Sí, ay, qué buena idea. Sí. Tienen palabra de Dios, ¿ah? Sí, tiene un versículo. El Señor te bendiga y te mantenga. Número 6:24. Tan bonitos, ¿verdad? Sí. Sí, gustaron mucho. Está padrísima la mesa de allá. Está impresionante la palabra de Dios, ¿ah? Oh, sí. Ese es el segundo cordero y lo lavarás. Lo vas a cortar en pedazos y lo vas a lavar. ¡Oh, su máquina! Tal vez así como fue el primer Adán. El primer Adán fue terrenal y el segundo Adán fue celestial. El celestial, que es el Señor Jesús. Pero a veces el primer cordero se refería tal vez al cordero que se sacrificaba, el cordero de los machos cabríos. Y el segundo cordero es el cordero que descendió del cielo. El segundo cordero es el que lava, ¿no viste cómo dice aquí en Éxodo? Mira, te lo voy a leer bien impresionante. Dice: matarás el carnero y con su sangre roja. Para todo el mundo de Dios. ¿Así? Gracias. Sí, gracias. Que no ha cerrado está conectado todo. Me está llamando Lulu.